o sea, la voluntad de Él. Amén. Y vamos adelante. Y dice Salmo 133, dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a quedarnos hasta ahí de momento. Vamos a repetir todos juntos. Pero vamos a decirlo, ¿sabe? No vamos a decirlo como una tercera persona, porque cuando yo estoy aquí, yo puedo decir mirad y les veo a todos. Pero ustedes digan en primera persona: mirad cuán bueno mi vida que ahora está aquí delante de Dios. Estamos juntos y en armonía. A ver si se acuerdan. Gloria a Dios. Mirad cuán bueno que ahora que estoy aquí podemos habitar juntos y en armonía. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Vamos a tomar asiento, amén. Y mientras están ustedes sentados, yo voy a levantar una oración, porque si no, entonces sí, ya se me va todo el valor que el Señor ha puesto en mí. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana. Y sabemos, eterno Dios, que lo más grande que haces tú, que has escogido, Señor, a lo vil de este mundo, para avergonzar a los sabios y a los que se creen saberlo todo, Padre. Has tomado mi vida, Dios mío, para poder llevar una palabra, Señor, de aliento, una palabra de esperanza, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, y has hecho que esto se disperse, Señor, como la semilla que tú tiras, y que llegue, Señor, a una tierra buena, y que crezca, oh Dios, y que eso sea, que cada día buscando, Señor, tu rostro, podamos que esa planta siga creciendo y eche fruto, Señor. Te agradecemos, eterno Dios, en esta mañana por cada persona, por cada hermano que está aquí, y sabemos que no vamos a salir como hemos entrado, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por utilizar, Señor, mi vida, que sin merecerlo, Señor, tú pones. Gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos para adelante, amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Este salmo lo ha escrito David. Y David lo escribió en un momento que él pasaba. Eso habla acerca de, en 2 de Samuel 5, del 1 al 3, que habla acerca de que cuando las casas de David y Saúl aún estaban divididas, pero llegó ese tiempo en el cual esas dos casas, esas ciudades que todavía no compartían lo mismo que David en su corazón, llegaron a un acuerdo y llegaron a juntarse. Y eso provocó que todos se reúnan y dieron con convicción de coronar al rey David. Es en esa época, en esa ocasión, cuando se cree que David escribió este salmo. ¿Por qué? Porque en ese entonces, ¿qué es lo que vio en el pueblo de Israel? Que había unidad. Porque antes estaba dividido, había muchas luchas, guerras, y todos querían intereses propios. Pero luego Dios puso en el corazón del pueblo de Israel para poder juntar esas dos ideas y poder hacer en una, que se llama la voluntad de Dios. Por cuanto David tenía el corazón conforme al Señor. David, en todo eso que él vio, como acabamos de ver, cuán bueno, él vio que todo el pueblo se unió. Y luego fueron a comer, como vamos a hacer ahora después. Pero primero se reunió. Y todos estaban en una misma mente, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Yo espero que todos estemos así en este momento, porque eso provoca la armonía. La armonía no provoca que ustedes hagan silencio, no. La armonía provoca que usted y yo estén aquí, aunque su cuerpo esté aquí, su mente también esté aquí. Eso provoca una armonía, porque si no, si estamos aquí y estamos pensando a lo mejor en lo que hemos dejado atrás, aunque a lo mejor yo tengo que hacer una tarea o algo que está pendiente, entonces no hay armonía. No va a recibir completamente el mensaje, solamente va a recibir la primera hoja, y luego las 20 hojas que tenía la bendición no se las llevaron. Entonces yo lo que sí pido en el nombre del Señor, que todos, aunque sea 10 minutillos, podamos comprender esa palabra que significa estar unidos. Es bueno, y la armonía produce eso, y solamente esa armonía la produce
el Señor por medio de su Santo Espíritu. Entonces David, al ver a su pueblo que estaba feliz y gozoso y contento y unánimes que lo dieron por rey, él podía haber dicho: miren pueblo, miren mi camisa, qué guapa, o mi tela, o mi traje, o mi poder, la autoridad. Pero sin embargo David aunque tenía una posición privilegiada, como muchos de nosotros tenemos una posición privilegiada por ser hijos de Dios, pero sin embargo eso lo mantuvo él en poco, e hizo y reconoció la relación que tenía con Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Él dice: mira cuán bueno es mirar en esta iglesia Shekinah que todos están habitando en armonía. Amén. Eso es una de las cosas que David dijo: cuán bueno es que todo el pueblo de Israel se una en un solo sentido, en una misma cosa, para orar por algo. El Señor también, cuando fue tentado por el maligno, esta es la última parte que el pastor dijo y que me llegó a mi corazón. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, y el enemigo lo tentó y tentó su posición, ¿sabe? Porque él tranquilamente le hubiese dicho: márchate y te vas. Pero sin embargo, la posición de él no tenía ninguna jerarquía, sino tiene relación. Y él todos los días, ¿qué es lo que hacía? La vida de Jesús, habla la Biblia, dice que Jesús oraba y velaba. Oraba y velaba. Primero y segundo plato. Y el tercero era la bendición del Señor. Por eso a veces nosotros cuando vamos a un restaurante pedimos el menú, porque nos llena más, ¿verdad? Porque si pedimos a la carta solo vemos y abrimos algún mensaje que en el momento yo me siento mal, voy a ver un mensaje de tristeza y me va a levantar. Pero cuando pedimos el menú, el Señor nos llena completamente, nos da el primero, segundo y tercer plato. Y Jesús le dijo al enemigo, le dijo, diciendo en lo que se puede decir una meditación, en que él no ocupó la posición que tenía, sino que dijo: escrito está. O sea, estaba diciendo: mi relación con Dios es más importante que mi posición. Entonces, cuando nosotros tengamos una posición en el mundo, tenemos que rivalizarla con la relación que tenemos. Muchos ahora en este mundo prefieren tener una posición, no importa a los demás. No importa si tienes que pasar por encima. Lo importante es tener una posición. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos una gran posición, tenemos muchas bendiciones, estamos sentados con Cristo Jesús. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa posición no sirve de nada sin una relación. Si no hay relación, no hay posición. Porque la posición es lo único que te eleva quizás a una segunda planta. Pero el día que tú caes, te recibe el suelo. Pero el día que tú caes en el Señor, tú estás sedimentado sobre aquella roca que se llama Jesucristo. Y entonces esa roca no te permite y te recuerda cuando estás queriendo llegar a tentarte, que el Señor y la relación que tengas con Él es más importante que cualquier posición. Y seguimos adelante. Que dice la palabra de Dios en mirad. Ya hemos visto mirar porque David miró y vio que era bueno. Y ahora la parte que dice bueno. En el original, bueno significa excelente. Y entonces, cuando la iglesia está unida, el Señor que dice que es bueno, en otras palabras estamos diciendo, dice el Señor que es excelente. Amén. Que no hay una excelencia más grande que la unidad. No hay una excelencia más grande en la iglesia que el amor. No hay una excelencia más grande que es el perdón entre cada uno de nosotros. Porque en una comunidad nuestros caracteres a veces son distintos. Y es más, son distintos. A veces yo quizás pienso que a veces por una vista, por una mirada que a lo mejor o un saludo que no te hizo, y estamos buscándole el problema y decir, no, el próximo domingo no voy, para que vean que qué importante que soy yo. Y no es así. No es así.
Sabes que cuando alguien te ofende, ve tú para que le recuerdes verdaderamente de dónde somos y a dónde vamos. Porque con ese comportamiento no hay excusa de decir, bueno, es que no fue el primero él, acuérdate. No. Ve tú. Saben que mientras estaba estudiando esto acerca de la armonía y la bondad y todo eso, el día viernes era en el trabajo y estaba dándole vueltas, se iba en el camión y dándole vueltas. Y hay una cliente que yo diría que es muy pesada. Y sabe, es una lucha. Es difícil. Yo creo que alguna vez les ha tocado alguna jefa, algún jefe o alguna persona que dice realmente es pesada, pero es mi hermana. Y tengo que amarle, porque eso nos manda a hacer. Y entonces cuando yo entraba y es cubana, y llego, pues y dice, mira, esto hay que hacerlo así, asado, cocinado. Me dijo 40 cosas. Yo le dije, vale, pero eso no es la forma de hacerlo, porque se dañaría, se caería, se estropearía y eso. Me dijo, no, porque es así y punto. Y sabe, y ya Jorge quería salir. Pero luego, verdaderamente, cuando tú estás queriendo hacer algo, siempre el enemigo te va a poner ese tropiezo para que luego que yo lo haga el mal, me va a decir, y encima de eso tú estabas predicando, estabas estudiando de cuán bueno y delicioso. Mire, y esa palabra me vino y retrocedí. Y le dije, vale, digo, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera, pero no es la manera que tú dices. Y lo que le dije es, recuerda de dónde viniste. Se lo dije, no puedes exigir algo que tú nunca lo has hecho. Parece que eso, lo que le dije, causó algo en su adentro. Mire, silencio total. Al final, yo me despedí del dueño y yo sabía que era el Espíritu Santo y me dice, ve allá y despídete también de ella. Porque lo más lógico humanamente es despedirse del dueño y decir hasta luego, ¿no? Pero, ¿sabe? Retrocedí y le dije, hasta luego, gracias por todo. Y me marché. ¿Sabe? Con eso quiero decir que es una de las batallas de miles que tenemos diariamente. Miles de batallas que tenemos aquí en la iglesia, porque ahora el tema es dentro de la iglesia. Estamos hablando, David estaba hablando a su pueblo. Y entonces tenemos que tener paciencia con nuestro hermano, porque la unidad se basa en eso. La unidad se basa en que yo pueda comprender al hermano que está a mi lado. La unidad se basa, así como nos dice, se resume el evangelio, se resume, amaré a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo no me amo a mí mismo, imagínense cómo yo le amo a mi prójimo. Si yo amo a Dios, que no lo veo, digo que yo lo amo a mi prójimo, no puede ser. No lo amas, así de claro, no lo amas. Pero si yo amo a mi prójimo que está a mi lado, aunque no sea familia mía, que no sea sangre mía, pero entonces sí amo a Dios. Seguimos para adelante. Y dice, mirad cuán bueno y cuán, dígalo conmigo, delicioso. Ay, esa es la parte que a veces me llena. Delicioso. El Señor siempre me ha hablado y no sé, cada uno dice, a alguno le habla de tablas, a uno de martillos, pero a mí siempre me habla de comida y no sé por qué. Pero bueno, delicioso. La unidad en la iglesia tiene un sabor. La unidad en la iglesia tiene un olor y que está sazonado con orar, velar. Delicioso porque el Espíritu Santo de Dios también se riega sobre este lugar. Así como decía, el rocío en la montaña de Sión, no sabían por qué, pero siempre estaba verde. Y era porque siempre ahí en ese lugar hay un rocío y parece que todos los días riega. Y en la vida de nosotros, en la unidad de la iglesia, solamente hay algo que eso lo puede producir.
que es el Espíritu Santo de Dios, que cada día riega tu cabeza, riega tus pasos donde el lugar que vas. Y ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Por esa razón, como decía nuestro hermano Jorge, es importante que Jesús se haya ido para que el Espíritu Santo esté aquí. Porque si no, solos no hubiésemos podido hacer absolutamente nada. El Espíritu Santo de Dios está ahora mismo aquí. Ahora mismo está al lado tuyo. Ahora mismo te está hablando. Ahora mismo te está diciendo que las diferencias que tenías no son nada. No significan nada si tú tienes en tu corazón el amor de Dios. Y permites, eso es algo importante, porque puede estar el Espíritu Santo aquí, pero si tú no le permites, Él no hace nada. Pero si tú le permites, Él entra en tu casa. Y no solamente pasa al salón, sino que pasa a la habitación, pasa al baño, pasa a la cocina, se sienta contigo, habla contigo, va al trabajo. Entonces eso significa la unidad. La unidad significa también renunciar a nosotros mismos. Renunciar muchas veces a querer tener razón para poder ser felices. Y la siguiente dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Lo que estamos haciendo aquí es habitar. Pero no es lo mismo visitar que habitar. Porque muchas veces hay personas que solamente cuando se sienten mal vienen a este lugar. Y la Biblia dice que debemos habitar. Entonces, para poder habitar tenemos que ser constantes. Tenemos que permanecer. Tenemos que convivir con Él. Jesús le dijo a los apóstoles, ¿por qué me seguís si yo no tengo nada? No tengo dónde recostar mi cabeza. En ese tiempo les dijo, pero sin embargo dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente con la segunda parte, queremos solamente la añadidura, solamente queremos la posición de tener algo y la relación dejarla tirada por ahí. Y no puede ser así. ¿Sabes por qué? Porque el día en que tú tengas algo, tú tienes una posición, pero sabes que tú tienes una relación y que esa relación es más importante del sitio que yo ocupe en el mundo o el sitio que yo ocupo en la iglesia. La posición de tocar el piano, la posición de tocar la guitarra, la posición de ser aún pastores, no les da ninguna autoridad si no hay relación. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, eso no te da la posición de querer tener todo cuanto Él te dé, porque ya Él lo ha dado por bendición. Pero sin embargo, como la Biblia dice en aquel leproso, cuando le sanó, Él regresó y le dijo, es que ya no quiero solamente la sanidad, yo quiero al sanador. Y entonces cuando nosotros ponemos esa convicción, ese carácter, cuando ponemos esa unidad, cuando ponemos esa habitación que está destinada solamente para Él y yo, se convierte en una relación tan hermosa que luego cuando tú tienes algún inconveniente, alguna cosa, alguna necesidad, que dices, pero si yo hago todas las cosas que dice la Biblia, pero si hago todas las cosas y cada vez que yo voy a la iglesia me suceden más cosas, quiero decirle que eso es porque está formando tu carácter. Amén. Eso está formando y tiene un propósito en tu vida. Mejor es que te suceda algo, ¿sabes por qué? Porque quiere decir que si no te sucede nada, ¿sabes? El enemigo te tiene ahí controlado y dice, no, está bien, está cómodo, está sentado ahí, no pasa nada. Él viene, asiste, coge, recibe el mensaje, se va, viene, asiste, y no es así. En el proceso, cuando sucede aún en el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Muchos no llegaron a la tierra prometida porque tenían que ser procesados, y es importante que eso suceda. Y uno de los adjetivos que tiene el Dios Todopoderoso es que Él siempre permanece. No es como nosotros somos cambiantes. La Biblia dice en Isaías 48, dice, sécase la hierba, marchítese la flor,
mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que todas las cosas y todo lo que habla la Biblia permanece para siempre. Entonces, si nosotros nos dedicamos a buscar lo que es eterno, vamos a estar con el Señor. Porque todo lo demás se va a quedar atrás. Eso no significa que tú no trabajes. Eso no significa que tú luches para poder tener algo. Porque lo que pasa es que cuando tú luchas y trabajas, no trabajas solo. Estás con Él. Y entonces Él, Dios Todopoderoso, que es dueño de la creación, Él te va a dar de acuerdo a la necesidad que tú tengas, no a lo que tú quieras. Él te va a dar todo lo que necesitas. Porque para Él fuera fácil, porque Él es el dueño de todo y podría dejarte hoy mismo la petición que tú tienes ahora mismo en tu cabeza que te está pasando. Podía dejarte, pero no lo hace, para que comprendas que tú tienes, que tenemos que amar al que da y no solamente la bendición. Pero esa es una posición y una relación que tenemos que tener siempre. La palabra del Señor dice en Mateo 24:35, dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que empecé diciendo, dije: he aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que Él va a estar siempre con nosotros. Él siempre está con nosotros, a tiempo y fuera de tiempo. La permanencia. Jesús dice que a Jesús en la Biblia se conoce como que las oraciones que ha hecho y los que ponen en los evangelios son pequeñas que se conocen. Jesús dice en su palabra, orando, pidió al Padre que dejara pasar esa copa, pero que se haga la voluntad de Él. Son cortas. Él siempre me escucha. Yo sé que siempre me escuchas. Pero una de las oraciones que el Señor hizo y fue grande y larga es en Juan 17. Vámonos a Juan 17. El capítulo tiene 26 versículos, pero vamos a fijarnos en el número 11. Y esta es una oración que Jesús ora por sus discípulos. Y es lo que en esta mañana yo quisiera dejarles el mensaje acerca de eso, de lo más importante que habla el capítulo 17. Y dice el número 11, 17:11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces Jesús ve que la unidad tiene poder. En unidad hay poder. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, porque el enemigo en cambio hace lo contrario. Intenta ponerte una palabrita en tu oído para que esa unidad se separe, porque Él sabe que la unidad en el Señor es poderosa. Porque vamos a ponernos así, todos tenemos y hemos recibido a Cristo en su corazón. No sé si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, luego le diremos. Pero cuando tú recibes a Cristo, también recibes al Espíritu de Dios. Entonces, si unidos tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿qué ocurre? Milagros, proezas. Por eso es la importancia acerca de que debemos estar unidos en el mismo Espíritu, que es la armonía. Amén. Entonces Juan 17 se centraliza en lo que es acerca de la unidad de la iglesia, y que es importante que tenemos que estar presentes siempre unidos para poder ayudarnos mutuamente. Y dice también, y ahora nos vamos a ir a Juan 15. Estoy dando la parte más importante para que nosotros podamos entender que la unidad es bastante buena en el pueblo de Dios. Y Juan 15 dice: yo soy la vid, y diga así, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Qué somos? Dice: yo soy la vid, dice Jesús, y nosotros los pámpanos. Quiere decir que nosotros
separados de Dios, nada podemos ser. Separados de Jesús no somos nada, absolutamente nada. Y yo quiero explicar acerca de tres tipos de ramas. Hay ramas que solamente están pegadas a la vid. No sé si conocen la vid. La vid es una planta de uva, y que su fruto es la uva. Entonces, la vid habla en la Biblia y todos somos los pámpanos y damos fruto. Pero hay ramas que solamente están pegadas. A veces, aunque estén en la iglesia, solamente están pegadas. Y esas ramas se terminan cayendo. O esas ramas solamente hablan de sus proyectos, hablan de sus cosas, de yo y de yo. Entonces esas ramas no tienen ningún valor. Y el segundo tipo de ramas son las que a veces están pegadas solamente con una cinta adhesiva. ¿Sabe? Como que pertenecen al pueblo de Dios, pero no, solamente son aquellas personas cuando vienen solamente por una necesidad. Pero yo quiero enfocarme en la tercera rama, que es la que está injertada, la que está integrada en la vid. Esa rama integrada recibe alimento de esa savia. No sé si la savia, ustedes saben qué es lo que es la savia, ¿no? Creo yo que sí. La savia es lo que permite que siga creciendo una planta, que recibe desde las raíces y se transforma y va creciendo. Entonces esa savia podemos decir que es la palabra de Dios, que cuando tú recibes vas haciéndote una rama fuerte para que crezcas y des un fruto a su tiempo. Ahora, solamente podemos generar un fruto si estamos pegados, arraigados a Cristo Jesús. Porque como dije antes, apartados de mí nada podemos hacer. Apartados del Señor Jesús nada podemos hacer. Entonces es importante que debemos permanecer en la vid, adquiriendo el conocimiento de Dios y llevándonos a un renuevo espiritual. La permanencia en el Señor no significa, como a veces nos hacen tener una permanencia, como cuando tú tienes un móvil o una silla. La permanencia en Cristo hace que cada día nosotros nos renovemos constantemente. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. El permanecer en Cristo, tenemos que permanecer conectados cada día, cada noche, cada instante. Y tenemos que muchas veces renunciar a lo que a nosotros nos parece bueno. Renunciar para que podamos comprender el regalo espiritual que el Señor nos ha dado. Filipenses 3:8 dice Pablo en una de sus cartas, dice: y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Pablo aquí está hablando acerca de que en el mundo hay muchas cosas que nos sosiegan. Hay muchas cosas que hoy llaman libertad y en realidad es un libertinaje. Hay muchas cosas que Pablo era una persona muy preparada. La Biblia dice hebreo de hebreo, a los pies de Gamaliel. Es como estar hablando ahora mismo de una persona que viene de un país muy importante, que ha estudiado en Harvard o en esas universidades tan altas, y que él tenía una posición muy grande, pero sin embargo cuando conoció a Cristo, todo lo dio por basura. Entonces eso me hace entender que él tenía una posición, pero esa posición no le importaba si en la relación no estaba Cristo Jesús. Entonces eso es lo que nos hace tener valor. El mundo, el valor que nosotros tenemos es la relación que tenemos con Cristo. El hecho de pasar de una iglesia y pertenecer a una iglesia no te da ningún valor. El valor que te da es la relación que tú hagas cada día
con la presencia del Señor. Ahora nosotros podemos decir, como decía Pablo, con Cristo estamos también crucificados. Esa es la segunda parte. Con Cristo estamos juntamente en lugares celestiales. O sea, miren, nos da una posición. Pablo dice, tengo una posición privilegiada por estar junto con Cristo Jesús. Pero también hay una parte importante que dice, también estoy en Cristo. Y en Cristo significa, yo quiero que se imaginen por un instante en su cabeza, en Cristo también estoy crucificado. ¿Qué quiere decir? ¿Que dónde estoy yo? Yo no sé si alguien se puede imaginar la cruz, Jesús, ¿y dónde estaríamos nosotros? Nosotros estaríamos en el medio. Entonces, si nosotros nos subimos ya a esa cruz, imagínense, estamos en el medio, estamos en el centro, donde ni tú ni yo, de la unión que tenemos con Cristo, no debemos bajar. Eso es lo que decía Pablo cuando decía, también estoy crucificado, porque eso también depende de esfuerzo de cada persona para poder seguirse manteniendo en eso. No depende ni de los pastores, no depende de los líderes, eso depende de la condición que tengamos cada uno de nosotros. Por eso decimos que estamos con Cristo en los lugares privilegiados, pero estamos en Cristo, porque si no nos enseñan la cruz, no sirve de nada estar con Cristo. Porque si nos enseñan la cruz, quiere decir que cada día tú te levantas por las mañanas, coges la cruz y lo llevas, porque eso te hace recordar que ya no vivo yo, que Cristo ya tiene morada en mi corazón, ya tiene morada en mis hijos, ya tiene morada en la iglesia, ya tiene morada en mis pastores, ya tiene morada en todo sitio donde yo vaya. Saben, yo me hice la pregunta, digo, la armonía aquí en la iglesia, entre comillas, es fácil de llevarlo, porque tengo que guardarme las espaldas, porque si alguien me ve y me ve medio enojado, dice, y ese es el hermano que está tocando la guitarra y luego canta y luego está enojado. No. La unidad en la armonía también tienes que llevar al sitio donde tú vas. Ahí es lo complicado, porque siempre te van a tratar de hacer cosas que tú dices, entonces esa es la escuela mía, esa es la escuela que nosotros aprendemos, es la que está afuera, porque en realidad la gente que te ve diferente. Si tú has adquirido una posición de relación con el Señor, entonces sí, este tiene algo especial. Tiene algo especial, que siempre estamos pegados a la vid. Si estamos pegados a la vid, es el resultado, que estamos con Cristo, pero estamos en Cristo crucificados en la cruz. Y vamos a leer Gálatas 2:20. Yo sé que es lo mismo, pero vamos a decirlo en Gálatas 2:20. Dice, la palabra del Señor dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Dígalo conmigo. Mas vive Cristo, y lo que ahora vivo en la carne. La Biblia dice, y ahora lo que vivo en la carne, o sea, que estoy en la tierra, vivo en la fe del Hijo de Dios que está en los cielos. Entonces, esa convicción que tenemos de estar unidos al Señor nos permite que ya nosotros ya no dependemos de estar solos, que ya nosotros no dependemos si queremos hacer nuestras propias acciones, sino que verdaderamente ya las acciones van hechas, realizadas a través de la planificación que Cristo ha hecho y la historia que ha escrito, porque cada uno tiene una historia, Así es que en el momento que tú conoces al Señor y dices, Señor, entra en mi vida y haz lo que tú tengas que hacer, entonces cuando el Señor Jesús abre el libro y todo lo que ya había escrito, porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, empieza a hacerlo y empieza a dibujar con su mano y empieza a decir, mira la vida del pastor Lázaro, mira todo el libro que tiene que llenarlo hasta culminar la misión. Y también quiero dar gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Verdaderamente ellos han hecho y han causado un mover
que no ha sido motivado por la emoción, no ha sido motivado porque me cae bien, sino porque realmente ha puesto el Espíritu Santo en su corazón y ha hecho, retrocediendo un poco en la iglesia de San José. Muchas veces había una iglesia con 5 o 6 personas y que quizás esos líderes, esos pastores se hubiesen marchado y hubiesen dicho: no servimos. Algún momento quizás en su cabeza el enemigo quiso poner eso en sus vidas y decía: no sirven para eso. O a lo mejor algún día a ti te dice: no sirves para eso. Mas sin embargo, la lucha y la guerra espiritual no se gana gritando, se gana en un rincón, orando, arrodillado y pidiendo al Señor que haga lo que tenga que hacer y que cambie lo que tenga que cambiar y quite al que tenga que quitar. Porque no importa tener una iglesia llena, sino verdaderamente lo que importa es la calidad que tú tengas de relación con el Señor. Y en esta mañana verdaderamente nosotros tenemos algo maravilloso que se llama que venimos de cada país y venimos con muchas necesidades, pero también, ¿sabe qué? Hay una cosa que siempre hemos tenido, por lo menos los que estamos aquí, que hay humildad y no nos olvidamos de dónde hemos venido. De la misma manera, cuando recibes a Cristo, no te olvides cuando alguien te habló de la palabra del Señor, porque eso provocó en ti un cambio. Y la unidad en la iglesia provoca un cambio. Provoca que si a alguien se le cae un libro, tú lo recoges. Provoca que si el hermano está triste, tú lo alientas. Provoca que si tiene una necesidad, tú intentas ayudarlo. El mundo nos ha enseñado que solamente hay que salvarse por sí solos y que hay que tratar de uno cobijarse para sí mismo. Y esa es una de las cosas que los pastores y los líderes de esta iglesia nos han enseñado, que a veces hay que destaparse uno para cobijar al otro. Yo quisiera que en esta mañana podamos cerrar nuestros ojos ahí donde cada uno está y podamos reflexionar acerca de lo que en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón y que el Señor ha expuesto a la iglesia. Y repetir verdaderamente, decir: mira cuán bueno y cuán delicioso, Señor, si estoy habitando con mis hermanos juntos y en armonía. Señor, si en esta mañana, oh Dios, hay algo que no está conforme, Señor, de acuerdo a lo que tú dices en esta palabra, ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener en el mismo arado, en la misma visión, lo que esperamos. Que no olvidemos que somos parte de ese plan maravilloso que tú has puesto sobre este lugar, Dios. Que no olvidemos que hay una meta, que hay un blanco perfecto que se llama Cristo Jesús. Y que fuera de Él, nada podemos hacer. Que para permanecer en Él, para permanecer en el amor, para permanecer unidos, necesitamos del poder del Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos te puede levantar en esta mañana a ti. Si tú estás pasando algo que dices: no puedo más, Jesús te invita en esta mañana y te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, nos rendimos ante tu presencia y nos gozamos, Señor, porque cuán bueno y delicioso, Señor, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Padre, reconocemos, Señor, que necesitamos de ti y dependemos de ti, Señor. No solamente queremos la posición, oh Dios, queremos también tener una relación, oh Dios, una relación que dure, Señor, una relación, Señor, que muchas veces ni nosotros mismos entendamos, oh Dios. Queremos tener esa relación, Señor, como tienes el Padre con el Hijo,
y el Espíritu Santo, los tres unidos, oh Dios. Así como tú oraste, Jesús, para que tu iglesia sea uno. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.